Vamos a arrancar. Acá se los puse en inglés. Había justamente, ¿qué es RAP? ¿Está bien? Radiation Absorbed Dose. ¿Está bien? Dosis de radiación absorbida. ¿Está bien? Bien. Ahora, vamos a ver el tema de la tasa. ¿Cómo es la tasa de exposición justamente cuando se está en este tipo de dosis analizando? ¿Está bien? La tasa de exposición, va a ser igual a delta D sobre delta T, ¿sí? Esto es, acuérdense la D que dijimos que era la radiación absorbida, cantidad de radiación absorbida, por unidad de tiempo. ¿Está bien? Por unidad de tiempo. Generalmente las unidades vienen justamente en Gray, ¿está bien? Vienen, por ejemplo, en Gray por segundos, ¿está bien? Este es 1, Gray por minuto, Gray por hora, ¿está bien? Generalmente aparecen con esto, con estas unidades, ¿está bien? Te da una idea, justamente tasa de exposición te dice, bueno, en cierta cantidad de tiempo, bueno, cuánto es que absorbiste, tu cuerpo absorbió en cuanto a radiación, ¿está bien? Eso también te da un cierto calibre de, digamos, como para tener un comparativo, ¿está bien? ¿Cuánto es lo que está absorbiendo por unidad de tiempo? ¿Está? Si en muy poquito tiempo está absorbiendo muy alto el valor, la cantidad de radiación, bueno, es una tasa de exposición muy alta, ¿sí? Que pone en riesgo de tu persona, por decirlo así. ¿Está bien? Bueno, nada, pero a fines, digamos, figurativos, ¿está bien? Para entender un poquito la fórmula. Ahora viene otro tipo de dosis. ¿Y qué es lo que tiene que ver este tipo de dosis? Es que nosotros acá, esta que yo les presento, este tipo de dosis absorbida, tiene que ver con, bueno, como dijimos, vamos a imaginar que fuesen pelotitas de granizo. Bueno, justamente lo que mide es la cantidad de pelotitas de granizo que estarían impactando en tu cuerpo, por decirlo así. ¿Está bien? Ahora, no es lo mismo que te estén, vamos a suponer que la radiación por un momento fuese, no sé, hay alguien que te está tirando 100 bolitas. ¿Está bien? Entonces, a igual cantidad de radiación, no es lo mismo que tu cuerpo esté resistiendo 100 bolitas que te están tirando en tu cuerpo que 100 pelotitas de tenis. ¿Está bien? O que 100 bolas de, digamos, de bowling, por decirlo así, por darle algún tipo de diferenciación. ¿Está bien? Entonces, a igual cantidad de radiación, suponiendo que ese tipo de radiación sea la misma, no es lo mismo que tu cuerpo esté resistiendo el impacto de 100 bolitas que 100 pelotitas de tenis. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que ahora no solamente va a depender de la cantidad de impactos que recibe tu cuerpo, sino que también ahora va a depender, obviamente, digamos, del origen de la energía de radiación ionizante. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿A qué voy con esto? Bueno, nosotros estamos hablando justamente de rayos X. ¿Está bien? Entonces, esos rayos X es como que
van a tener, digamos, como lo que se llama un factor de ponderación, o sea, un valor, como diciendo, mira, cuando vos tengas cierta radiación, ¿sí? Y los rayos que está recibiendo tu cuerpo sean, digamos, sean originados por rayos X, bueno, van a tener un cierto de radiación absorbida, por decirlo así. ¿Está bien? Pero si a nuestro cuerpo estuviesen llegado rayos alfa o rayos beta, como es otro origen diferente a los de radiación, entonces ya nuestro valor, nuestra radiación absorbida cambiaría. ¿Por qué cambiaría? Porque el origen de los rayos viene de otra, no son rayos X, ya son rayos alfa o choques de neutrones. Entonces, todos esos orígenes de diferentes radiaciones, por decirlo así, van a tener un valor de ponderación que le van a dar peso al valor final. ¿Está bien? Y ahora lo vamos a escribir bien acá. Y tiene que ver con lo que se llama radiación equivalente. ¿Está? Entonces, ahora, una vez visto esto, radiación absorbida, vamos a ver radiación equivalente. Perdón, radiación, o dosis equivalente. ¿Está? Ya estoy metiendo la pata. Dosis equivalente. Dosis equivalente. ¿Está? Y esta dosis equivalente, que lo tengo lindo para acá, siguiendo la línea que yo les hago suponer como si fuesen los rayos pelotitas de granizo, ¿sí? La dosis equivalente da una idea de el daño producido en función del número, pelotita de granizo, del número y tamaño del granizo. ¿Bien? Esto es a nivel general, chicos, ojo, a nivel general. Yo estoy dando lo que es dosis a nivel general. Como ustedes van a estar expuestos siempre en el tema, en el rango de la línea de radiología, siempre ustedes van a estar hablando ustedes de rayos X, su fuente siempre va a ser rayos X. Entonces van a tener un valor de ponderación, digamos, único, ¿está bien? Pero yo tengo que dar un espectro de las posibles, digamos, orígenes. Por eso, si nuestro cuerpo es una radiación de rayos alfa, ¿sí? Algo que tiene radiación y se está desintegrando y emite partículas alfa y beta, ese es otro tipo de radiación que me va a producir un determinado, digamos, daño posterior en mi cuerpo que va a ser muy diferente a la que si fuesen, digamos, los rayos X. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, chicos? Entonces, ahora, la dosis equivalente tiene que ver con el daño producido, ¿sí? No solamente del número, ¿sí?, de pelotitas de granizo que van a impactar contra tu cuerpo, sino del tamaño del granizo también. Ahora entran dos parámetros en juego, ¿está bien? Y aquí, vamos a poner por acá, tiene que ver justamente con ese factor, ¿sí? Tiene que ver con ese factor. Déjenme ver acá que agarro las hojitas. Por ejemplo, a la dosis equivalente la vamos a nombrar con la letra H. Y la formulita va a ser D por Q. Este D es lo que definimos como dosis absorbida hace un ratito atrás. Habíamos puesto la D mayúscula, ¿sí?, que nosotros con eso interpretamos que era dosis absorbida. Era la energía que quedaba absorbida en nuestro cuerpo. O sea, esto es dosis absorbida. ¿Está bien?
Y este Q que aparece por acá es lo que se conoce como factor de ponderación. Ahora, ¿qué es ese factor de ponderación? Bueno, justamente es un número que depende del origen de la radiación. ¿Está bien? Por ejemplo, voy a buscar por acá con el mataburros, que tengo ahí unas tablitas. Fíjense, si la radiación, ¿sí? Tiene que ver con rayos X, radiación X, ¿sí? El factor de ponderación sería igual a 1. ¿Está bien? Ahora, si fuesen partículas alfa, si fuesen partículas alfa las que están impactando contra mi cuerpo, partículas alfa, mi factor de ponderación sería de 25. ¿Está bien? Entonces, estos valores dan una idea de qué tan daño nos pueden producir distintos tipos de radiación en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Aparece, a ver, otro valor diferente por acá. Partículas beta del tritio. O ponemos, a ver, productos de fisión. Lo de fisión nuclear, ¿sí? De fisión nuclear, también el Q es 25. ¿Está bien? Yo después le voy a pasar esta tablita, pero los más que resaltan en este momento, ustedes siempre van a tener este valor que es Q igual a 1, porque ustedes siempre van a estar manejando rayos X. Pero esto da una idea de que, bueno, ¿qué sucedería si mi cuerpo está expuesto a otro tipo de radiación? Rayos alfa o una fisión nuclear, que esto, justamente, fisión nuclear tiene que ver con bombardeo de neutrones, ¿está bien? De neutrones. En la fábrica Atucha, por ejemplo, o en Embalse, en Córdoba, ¿sí? Trabajan todo con fisión nuclear, ¿está bien? Todo bombardeo de neutrones a justamente uranio, que producen cierta cantidad de calor y se saca cierta cantidad de energía para provecho del ser humano. Pero dentro de cierta cámara protegida hay ese bombardeo de fisión nuclear, ¿está bien? Ese bombardeo de neutrones que va partiendo, rompiendo átomos de uranio y esos átomos van partiendo otros y se hace toda una concadenación. Pero eso, si una persona estuviese expuesta a ese tipo de radiación, ¿sí? Bueno, justamente viene esto como ejemplo al caso. Fisión nuclear, ese Q que se pondría acá como valor sería número 25. ¿Está bien? Te da una idea del daño que te puede producir biológicamente a posteriori. ¿Está? Este tipo de dosis equivalente tiene justamente una unidad antigua, ¿sí? Y que su unidad antigua es el REM. Es el REM. Es el REM. ¿Está bien? Este es radiation, ¿sí? Equivalent, mammalian, a ver si no quiero hacer macana, a ver si lo escribí bien. Doble M, sí. Perfecto. ¿Está bien? La R, la E y la M. ¿Sí? Radiación equivalente entre mamíferos. Esto tiene que ver con mamíferos. ¿Por qué salió este nombre de unidad? Porque, bueno, había ciertos experimentos que, obviamente, como ustedes sabrán, siempre han sido, digamos, los caballitos de batalla o los conejitos de India, justamente animales, y se ha probado este tipo de radiación en animales. Es de ahí que, en la idea de poner una unidad que de alguna manera fuese genérica para todo el mundo, bueno, nació esto del REM, ¿está bien? Justamente radiación equivalente entre mamíferos.
¿tá? Pero que después, como hicimos con el de dosis absorbida, se actualizó, ¿está bien? Se actualizó. Entonces, el sistema internacional, que es de alguna manera el sistema que de alguna manera homogeniza, digamos, ¿está bien? Unidades a nivel general, cambió esa unidad de REN y pasó a llamarse la unidad para este tipo de dosis Sievert, que sería Sievert. ¿Está bien? Y aparece como abreviatura la S y la B corta. Sievert. ¿Está bien? Ahora, la relación, si uno quiere establecer una relación entre esta unidad actualizada con la antigua, con la REM, volvemos a lo mismo, que un Sievert equivale a 100 REM. ¿Está bien? Exactamente como hicimos la anterior. ¿Está? O sea que este sería nuestro referente también. Un Sievert equivale a 100 REM. ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno, ahí podríamos haber hecho algún tipo de ejemplo, jugando con los números, como hicimos un ratito atrás, pero bueno, sería lo mismo. ¿Está bien? Jugar con estos números. ¿Está bien? Si alguien me dice, ¿cuánto Sievert equivale, no sé, 388 REM? Entonces uno tendría que hacer una reglita de 3 simples, ¿entiende? Si uno quisiera jugar con eso. ¿Está bien? ¿Cuánto equivale 388 REM? Entonces uno dice, sí, 100 REM equivale un Sievert, 388 REM X, hace una reglita de 3 simple y ahí calcularía la cantidad de Sievert que corresponden a esos 388 REM. ¿Está bien? Pero bueno, nada, hablo de justamente aprovechando estos ejemplos. ¿Está bien? Y la tasa de exposición justamente de esta dosis equivalente, la tasa de exposición, ¿sí? Que esto da una idea de la cantidad de radiación en cierta unidad de tiempo, va a ser igual al cociente de delta H sobre delta T, donde delta H dijimos que la H la pusimos que la denominamos a la dosis equivalente. ¿Está bien? La cantidad de dosis, equivalente en unidad de tiempo. ¿Está? Entonces, unidades de este estilo, serían, por ejemplo, REM por hora o Sievert por hora. ¿Está bien? Que esto nos daría una idea de, en función del tiempo, qué cantidad de radiación, ¿sí?, uno estuvo expuesto. ¿Está bien? Por eso es tasa de exposición. Pero obviamente justamente tiene que ver con el tiempo, porque esos son valores o parámetros, justamente eso, que es lo que van a medir ustedes cuando tengan el dosímetro. ¿Está bien? Es como una tasa de exposición que calcula. Entonces, en cuanto a esos valores, después hacen un comparativo con valores nominales y bueno, ¿sí?, uno sabe que eso se hace mensualmente, se saca el dosímetro y se lo intercambia, o ¿sí?, lo llena una planilla con la numeración, digamos, la persona, digamos, o el técnico radiólogo lo utilizó, y después le dan, digamos, los datos donde dice, bueno, está por debajo, cierto porcentaje por debajo de el umbral, por decir así, que no habría que cruzar, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con lo que se conocería como dosis equivalente. ¿Está? Ahora, dijimos que
todo muy lindo. La radiación, digamos, la dosis absorbida tenía que ver con la cantidad, digamos, de alguna manera de los rayos que interaccionaron con moléculas en nuestro organismo y que en ese desprendimiento de electrones o de rayos que de alguna manera perdieron su energía y murieron en nuestro organismo, no salieron o no, digamos, se plasmaron en la placa radiográfica, lo cual da una idea de la dosis que nuestro cuerpo absorbió. Después hablamos de lo que se conoce como dosis equivalente, la de recién, que tiene que ver que no solo ahora va a tener en cuenta la cantidad, ¿sí?, de impacto o la cantidad de rayos a la cual nuestro cuerpo va a estar expuesto, sino el origen de esos rayos. ¿Está bien? Que pueden ser rayos X, rayos gamma, rayos beta, rayos alfa, ¿sí? Fisión nuclear, o sea, bombardeo del neutrónico, de neutrones. ¿Está bien? Todos esos, ¿sí?, van a ser diferentes. Por lo que le decía esto de la diferencia entre, no es lo mismo que te estén cascoteando acá, por decir, 10 bolitas en tu cuerpo, en tu pecho, que 100 pelotitas de tenis. 100 bolitas y 100 pelotitas de tenis. La misma cantidad de radiación, por decirlo así, metafóricamente, pero no es lo mismo 100 bolitas que 100 pelotitas, te van a producir un daño diferente. Entonces que aparece esto del factor de ponderación, ese valor, ese numerito que acompaña ahí a la fórmula que te da una idea de qué daño, ¿sí?, qué profundidad de daño puede producir. ¿Está bien? Ahora bien, siguiendo esa línea de dosis, ahora vamos a suponer que todo muy lindo. Hablamos bien que dijimos que va a depender de no solamente ahora el tema de dosis al momento de medir, no solamente debe ser de la cantidad de radiación, sino justamente de el emisor, la radiación emitida, ¿sí?, el origen. Pero también va a haber otro factor, porque no va a ser lo mismo que cierta cantidad de rayos pasen por el hígado, que esa misma cantidad de rayos pasen, no sé, por el esófago, por decir algo así. ¿Está bien? Por decir algo. Entonces, cada uno de nuestros órganos van a tener una determinada densidad y van a producir una determinada interacción con esos rayos. ¿Está bien? Entonces, no va a ser lo mismo, digamos, si uno tiene mayor poder de absorción, si una región, vamos a suponer, del hígado, después lo van a ver ustedes anatómicamente, que esos, digamos, las moléculas del hígado, vamos a suponer, fuesen tal que fuesen muchas, entonces esos rayos obviamente van a interaccionar mucho con esas moléculas, haciendo que por ahí ese órgano absorba más rayos que si los mismos rayos pasaran por el esófago, quisieran atravesar por el esófago. ¿Está bien? Entonces, ahora no va a ser lo mismo, va a depender el órgano, ¿sí?, o tejido por el cual digamos, los rayos van a interaccionar. Y ahí, ¿sí?, surge lo que se conoce como dosis efectiva. ¿Está bien? Entonces, la dosis efectiva, que es nuestra tercera dosis que aparece por ahí, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando ustedes lo vean en los libros o alguien les comente, bueno, ya están ubicados a ustedes, se van a ubicar. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando habla de dosis efectiva o dosis equivalente, está bien, es la cantidad, digamos, de radiación, teniendo en cuenta, digamos, el tipo de radiación, el origen de la radiación. Bárbaro, está bien. ¿Está bien? Entonces ya uno va aprendiendo ciertos conceptos, ¿sí?, en la jerga de radiología. ¿Está? Y ahora, justamente este ejemplo, no sé cuál fibrón, tengo que escribir. Entonces vamos a hablar de dosis efectiva. Dosis efectiva, ¿está bien? Entonces, vamos a poner por acá. Siguiendo la línea de las pelotitas de granizo, ¿no? Acuérdense que al principio metafóricamente les dije, vamos a suponer que
los rayos fuesen como pelotitas de granizo y que la dosis primera, la absorbida, medía la cantidad de impactos en nuestro cuerpo de esas pelotitas de granizo. Entonces, siguiendo esa línea, en la dosis efectiva sería el daño producido a la persona en función del número, eso sería dosis absorbida, hasta ahí el número, la cantidad de radiación, y tamaño del granizo, ya sería equivalente, hasta acá equivalente, y de la parte del cuerpo, a la que impacta. ¿Está bien? Entonces ahora, ahora cambió la cosa. ¿Está bien? Ahora fíjense que, digamos, tienen que ver acá. Este tipo de dosis efectiva tiene que ver, contempla muchas cosas. ¿Sí? La cantidad, no solamente la cantidad de rayos, ¿sí?, absorbidos, sino del origen de esos rayos y además el órgano al cual están interaccionando. También las moléculas de ese órgano están interaccionando con esos rayos. Entonces esos tres parámetros se están teniendo en cuenta en este tipo de dosis conocida como dosis efectiva. ¿Está bien? Es la T, a ver si es la... no, la E. Este tipo de dosis se la simboliza con la letra E, de dosis efectiva, y es como una concadenación. Acá viene la H, que es la equivalente, ¿sí?, multiplicado por un factor de ponderación. Vamos a llamarle otro factor de ponderación. El Q era un factor de ponderación que tenía que ver con el origen de la radiación. Ahora, esta H era dosis equivalente multiplicada por un factor de ponderación que vamos a llamar ahora W, factor de ponderación, y que tiene que ver con el órgano al cual estarían atravesando esos rayos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a ver, me voy a fijar acá el machete para ver un par de ejemplos. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar por acá arriba si me queda un poquito de espacio. Vamos a poner por acá arriba. Sí, poner rojo. Si fuese, por ejemplo, la médula ósea, nuestro W, o sea, factor de ponderación, sería un valor de 0,12. ¿Está bien? Si, por ejemplo, fuese el colon, también sería 12. Si fuese el hígado, nuestro factor de ponderación sería de 0,05. ¿Se dan cuenta que va cambiando según si fuese un valor diferente? A ver. Bueno, si fuese el estómago, también aparece acá un valor como 0,12. ¿Está bien? ¿Qué le estoy dando a entender con esto? Que bueno, dependiendo justamente del tipo de órgano al cual están atravesando esos rayos, va a haber un factor de ponderación, o sea, un valor que de alguna manera va a dar, digamos, en el resultado final, da un valor más preciso de ese tipo de dosis que se está absorbiendo. ¿Está bien? Estos tipos de estos números, ¿sí?, son como números correctores que de alguna manera
de alguna manera esos valores están dando que lo teórico se acerque a lo real. ¿Está bien? Porque si, obviamente si uno calculase y hace un valor de multiplicación con la formulita, y después ven que lo que miden en forma real es, digamos, es distinto, entonces muchas veces los estudios o los investigadores, es decir, bueno, tienen en cuenta, a ver, los rayos a qué órgano pasaron, a cierto órgano. Bueno, para que nos diese lo que realmente estamos viendo, a esta formulita habría que multiplicarlo por un valor. Entonces de ahí empieza a armar la tabla, ¿está bien? De decir, bueno, a ver, la médula ósea, 0,12. Con 0,12, si vos lo multiplicas acá en la parte teórica, te daría lo que en la realidad estaría dándote justamente los sensores, justamente los instrumentos de medición, ¿sí? Y que de alguna manera, bueno, justamente tratan de acercarte esos valores con un poquito más de precisión. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Esa es la idea, de estos tres tipos de dosis. ¿Está bien? La que ustedes por ahí van a estar en lo que se llama el dosímetro, esos aparatitos que ustedes van a estar constantemente usando, te mide el tema de dosis absorbida. ¿Está bien? Digamos, la cantidad de pelotitas que te están impactando, ¿sí? Justamente dándote una tasa de exposición en función del tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, acá el tiempo va a ser por mes, porque por mes más o menos te lo vas a sacar el aparatito. Entonces, ¿cuál va a ser tu tasa de exposición? Va a ser mensual. Entonces, ese dosímetro, cuando se saca, lo que va a estar constatando, midiendo, es la cantidad de impactos que vos recibiste durante un mes. ¿Está bien? Entonces, eso después, bueno, se va, digamos, de alguna manera, se mide con uno, que es un valor anual, ¿sí? Que sería dividido en 12 meses, y uno ahí estaría haciendo un comparativo, decir, bueno, vos estuviste expuesto a una cierta cantidad, digamos, de rayos, y que de alguna manera uno vendría, digamos, bien, digamos, en cuanto a esa exposición. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también, en este tipo de dosis efectiva, la unidad que se está manejando en esta es justamente la actualizada, digamos, o sea, el CIBER. ¿Está bien? En esta también se maneja el CIBER. ¿Está? En el dosis, absorbida, acuérdense que estaba el RAD, y después el sistema internacional lo actualizó y apareció el Gray, después el equivalente, ¿sí? El segundo tipo de dosis, vimos que su unidad antigua era el REM y que pasó a actualizarse con el sistema internacional, el CIBER, ¿está bien? Y en que sería dosis efectiva, la unidad ya no es que haya una antigua ni ya aparece, digamos, directamente, en vivo y en directo, la unidad de CIBER. ¿Está bien? ¿Estamos? Después van a ver, digamos, por ejemplo, una persona anualmente, cuál sería el valor, cuáles podrían ser los valores, ya van a ver tablas. Por ejemplo, uno diría 50 milisievert por año. Van a aparecer estos tipos, estos van a ser los umbrales, ¿sí?, de exposición a los cuales ustedes van a tener que remitirse, ¿sí?, que ya están analizados, estudiados, lo van a ver más en profundidad, donde les van a decir, bueno, este es nuestro, digamos, norte a seguir, en el cual no podemos superar, ¿está bien? Porque si no, ya después empezamos a tener complicaciones y podemos correr el riesgo de que tener futuros daños biológicos. ¿Estamos? Pero bueno, nada. ¿Sí? Les tiro un dato, después obviamente van a aparecer tablas donde, por ejemplo, para mujeres embarazadas, diferentes personas, bueno, obviamente empieza a tener, digamos, el tipo de radiación que uno puede estar expuesto para que a posteriori no le puedan producir efectos al embrión, al feto,
¿sí? Ni a la mujer embarazada. Entonces, son todos esos parámetros que se tienen que tener en cuenta al momento de sacar algún tipo de placa radiográfica y demás, ¿está bien? Todos esos tipos de radiación. Y ahí aparecen esos valores, ¿no? Que hay que seguir y tener en cuenta. ¿Qué más? En este tipo de dosis efectiva, aparecen dos, que digamos ya con esto termino el tema de dosis a grandes rasgos, ¿está bien? Pero la idea era traerle este tipo de concepto, ¿sí? Para que, bueno, nos familiaricemos qué es lo que tiene justamente, qué es lo que tiene que ver, ¿está bien? Y justamente está bueno de tratar de explicar cuando uno habla de esa energía, porque uno habla de energía, ¿qué? Es la energía que yo me abrazo un árbol, qué sé yo, que tiene 50 años de edad y vengo renovado. No, esto es que tiene que ver con esa interacción de esos electrones que se pierden en esa interacción de los átomos de un órgano, ¿sí? O moléculas de un órgano donde se pierden, digamos, por efecto Compton, fotoeléctrico o radiación secundaria que aparecen, bueno, esa energía es la que se habla, ¿no? Esa que queda, digamos, trabada ahí en el organismo y que no sale después a posteriori a plasmarse en la placa radiográfica. ¿Está? Y con respecto a este tipo de dosis efectiva, aparecen dos que son comunes también y que van en algún momento a ustedes les va a aparecer por ahí dando vueltas cuando retomen cosas de este estilo. Y que tienen que ver con justamente dos tipos de dosis que también se tienen en cuenta, digamos, una superficial y una en cierta profundidad. ¿Está bien? Entonces ahí aparece el concepto de dosis superficial y dosis profunda. ¿Está? Dosis superficial y dosis profunda. ¿Estamos? Entonces, la dosis, bueno, ahora lo voy a poner, queda un minuto y se corta. Ahora cuando volvemos ya lo dejo escrito en el pizarrón, así ya lo charlamos. Salimos y volvemos a entrar. ¿Vamos, muchachos?